Bien, muchas gracias. Entonces, estamos grabando ya la clase del día de hoy también para que la tengan disponible. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar un tema, o los temas propios ya de la unidad 5, dado que habíamos analizado la última vez los temas de la unidad 4. En este sentido, entonces estamos yendo muy adecuadamente, muy bien, buen paso, y vamos a examinar entonces, dentro de los temas de la unidad 5, entramos a lo que ya se puede llamar, se puede identificar como la parte orgánica de la Constitución Nacional. La parte orgánica de la Constitución Nacional resulta absolutamente relevante en función de que es verdaderamente la parte, el tramo de nuestra Constitución que ha sido tomada en gran parte de la Constitución norteamericana. Recordarán ustedes que en alguna clase hemos dejado en evidencia la gran influencia que tuvo la Constitución norteamericana en la Constitución argentina, nuestra Constitución, a través sobre todo del estudio, a través del análisis de esa Constitución que hiciera Juan Bautista Alberdi. Y que además volcó toda esta experiencia, toda esta lectura, todo este análisis en una obra llamada Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina. Este es entonces el tramo al que podemos identificar, al que podemos denominar como verdaderamente nacido del influjo, de la influencia de la Constitución norteamericana. Esta circunstancia nos hace ver que en primer término y en aquel artículo primero que consagra el constituyente de 1853, que sigue actualmente vigente con el formato que originalmente se le diera, la forma de gobierno elegida por el constituyente para nuestro país es la representativa republicana y federal. ¿En qué parte se inserta el estudio de la parte orgánica de la Constitución? En aquello que se denomina básicamente república. No es que los otros dos caracteres, es decir, lo federal y lo representativo, no tengan alguna incidencia. Sí, de hecho van a tener tanta incidencia que van a repercutir en el formato de república que adoptó el constituyente de 1854. Pero la estructura a lo que primero nos tenemos que referir es una estructura republicana. Republicana en cuanto asume dos principales elementos. Por un lado, la originaria tripartición de poderes. Y digo originaria porque ustedes ya han podido apreciar en algunos fallos que hemos examinado y también en lo que hemos dicho en las clases teóricas, se habrán dado cuenta que el originario formato de tripartición en el poder hoy ha sido superado a partir de la reforma de 1994 por medio de la inclusión de algunos organismos que pasan a ser denominados organismos extrapoder. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la unidad 6, pero vayamos anticipando que ese contenido sí existe. ¿Sí? Hay organismos que no pertenecen a uno o a ninguno de los tres llamados poderes originarios del Estado y que de hecho funcionan como organismos básicamente de contralor, como organismos de persecución, como organismos de seguimiento,
que además deben reportar sus resultados, los resultados de su actividad, a algún poder del Estado, pero eso no significa que haya subordinación por parte de a ese poder del Estado. Esta circunstancia tan novedosa para nosotros, decimos, se incorporó recién en 1994, con la reforma. Pero también es necesario que recordemos algo que lo venimos diciendo desde la primera clase práctica que hemos tenido, y es que el poder del Estado es uno solo, nada más que se distribuye en 3 departamentos. Por lo tanto, no es correcto, no es propio hablar de 3 poderes del Estado, sino hablar de un solo poder y de su repartición en 3 departamentos, básicamente 3 departamentos diferentes del Estado. Entonces, por un lado tenemos la estructura que nos marca una suerte de división en la titularidad del poder del Estado. Pero no es esto lo único a lo que hay que prestar atención. Entonces, desde el punto de vista estático, tenemos división de poderes. Esto implica el republicanismo. Pero desde el punto de vista dinámico, esta repartija de poder, esta distribución de poder, tiene también una finalidad muy clara que fue recogida por los constituyentes del 1853 a partir de lo que interpretaron en la obra de Alberdi y lo que Alberdi también asumió al leer y estudiar la Constitución norteamericana. Y es que la dinámica, la razón dinámica por la cual existen 3 departamentos del poder del Estado radica en que cada uno de esos poderes ejerce el contralor de los otros 2. Este es el viejo sistema de pesos y contrapesos del cual habla Juan Bautista Alberdi y que sin duda ustedes habrán tenido oportunidad de examinar cuando estudiaron Derecho Político. Es ahí, o es por eso que se justifica que el poder esté distribuido. En alguna oportunidad también haciendo referencia a los antecedentes de las constituciones en el mundo, recordemos que se habló de uno de los grandes defectos que tuvo precisamente el régimen monárquico absolutista previo a la Revolución Francesa, que ese régimen lo que buscaba era concentrar absolutamente todo el poder, por eso se llama monarquía absoluta. Ahora bien, esto implicaba la ausencia total de controles respecto al ejercicio de todo el poder. ¿Quién iba a controlar al rey? Esto, luego de la Revolución Francesa, luego de el movimiento revolucionario que ensayó una nueva manera de organizar el poder, entre otras cosas, reconocer que la soberanía ya no reside o no viene de Dios y se deposita en manos de un monarca absoluto, sino que viene del pueblo. De ahí que uno de los grandes elementos, uno de los grandes o más importantes órganos de gobierno nacidos al abrigo de la Revolución Francesa fue la Asamblea de Representantes, que para nosotros es lo mismo que el Congreso Nacional. Bien, ahí tenemos el elemento representativo del cual habla también el artículo 1 de la Constitución Nacional. Pero no nos desviemos de entender que hay un Estado, que ese Estado se organiza constitucionalmente en 3 departamentos básicos o originarios, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero que por otro lado está también estableciendo un sistema que garantice que cada uno de ellos controla el resto. Así nadie se tienta, en principio, a absorber la totalidad del poder público. Bien, hasta acá tenemos entonces alguna referencia al origen de por qué el Estado argentino se organiza como se organiza en el artículo 1 de la Constitución Nacional.
y que da pie a que nosotros hablemos de una parte dogmática y una parte orgánica de la Constitución, que es la que nos va a abrir la puerta a explicar o hablar de los poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por una comodidad del lenguaje solamente, habré de referirnos a ellos como poderes, pero ya sabemos que son solo departamentos del mismo poder. Bien, para que haya un Estado, a su vez, y según lo marca el temario establecido en el programa, tenemos que, para que haya un Estado, debe haber dos elementos que son imprescindibles. Estos dos elementos ustedes ya los vieron en derecho político, pero tienen que ver con la población y el territorio. ¿Por qué es importante? Porque para que haya Estado, estos son presupuestos indispensables. Veamos lo siguiente, a través de algún ejemplo que anda todavía dando vueltas por allí por la historia. A lo largo de la historia humana han existido naciones que sin embargo no tenían territorio. Tenían población, pero no tenían territorio. Por ejemplo, el pueblo judío tenía población, pero no tenía territorio. ¿Cuándo aparece el territorio? En 1948, 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando ingleses y franceses deciden que algunos territorios ubicados sobre la costa del mar Mediterráneo, en el Oriente Próximo, van a ser ocupados por los pueblos, por los judíos que todavía vivían en Europa, los pocos que quedaban, 3 millones de 9 millones que había antes del inicio de la guerra, y que de esa manera, ¿qué generaba? Generaba la necesidad de atraer a los judíos sobrevivientes para este lugar, para que se asentaran en ese lugar. No sé quién está compartiendo pantalla, pero se está colando una pantalla. Octavio Vilte, que no es Octavio Vilte, no sé quién está compartiendo pantalla. Está apareciendo allí una pantalla en nuestra transmisión. Bien. Decíamos entonces, el pueblo judío, sí es verdad, Octavio, no sos vos, evidentemente. Pero, digo, si puede dejar de compartir porque me está distrayendo la aparición de la pantalla en la mía. Entonces, los elementos son población y territorio. Bien, decíamos entonces, ¿había un pueblo que tenía población? Sí, pero no tenía territorio, sí, los judíos. En 1948, entonces, a través de este entendimiento entre los franceses e ingleses, y ustedes preguntarán, ¿por qué los franceses e ingleses? Porque ellos eran los que titularizaban territorios en esa región a los que llamaban protectorados. Protectorados eran ni más ni menos zonas de influencia de franceses e ingleses en la región y que de esa manera lo que hacían, además habían llegado a esa posición luego del resultado de la Primera Guerra Mundial, donde victoriosos habían logrado arrebatar grandes porciones de territorio a los alemanes, a los turcos que estaban en la región, en la zona. Bien, pero decíamos, ¿qué es lo que no querían los ingleses y los franceses? Como ustedes se darán cuenta, y no es demasiado difícil de entender, lo que no querían era que los judíos se trasladaran a sus propios territorios, es decir, a Inglaterra y a Francia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Es crear un espacio allí, en donde hoy está Israel, para fundar un Estado judío, que hoy se conoce con el nombre de Israel. Esto es lo que generó este asentamiento masivo de judíos en ese lugar. Lugar del que la tradición judaica habla de que fueron expulsados oportunamente de allí.
Es decir, todo era un regreso a un lugar en el que habían habitado. Pero no es el único ejemplo de nación sin territorio. Los gitanos también constituyen, los romaníes, como lo llaman en Europa central y oriental, también constituyen una nación sin territorio. Es decir, no tienen el otro elemento que es necesario para constituir un Estado, que es el territorio. Tienen población, una población que además se ha caracterizado a través de los siglos de haber sido una población trashumante, cuyos orígenes se registran allá por el norte de la India, y luego de haber tomado contacto con los griegos, toda vez que no nos olvidemos que Alejandro Magno llegó incluso al norte de la India, desde Macedonia, al norte de Grecia, y que comenzaron a expandirse territorialmente, buscando algún lugar donde asentarse, pero siendo expulsados de la mayoría de ellos. Los romaníes o los gitanos son entonces los que también constituyen un claro ejemplo de una nación, pero sin territorio. Ellos siguen al día de hoy sin un territorio propio. No fue la misma suerte la que tuvieron los judíos. Pero ven ustedes entonces que para que exista un Estado en los términos que se los conoce desde la Revolución Francesa para acá, es que se torna indispensable que haya población arraigada en un territorio. Estos son los dos presupuestos básicos de cualquier Estado, y que además nos permiten saber que ese Estado, por estar arraigado, por encontrarse arraigado en un cierto espacio territorial, va a permitir algo que es fundamental para que un Estado exista, además de la población y el territorio, es que se le va a agregar una cierta tradición cultural, una cierta historia, que le va a permitir tener algo que nosotros conocemos como identidad. Esa identidad también constituye un elemento fuerte desde el punto de vista cultural para decir, señalar o entender que efectivamente tenemos un Estado. Así es como el Estado argentino también ha pasado por una etapa evolutiva bastante turbulenta, puesto que no, en realidad, el Estado es la nación jurídicamente organizada, ¿bien? Sin Estado no hay nación, no. Sí puede haber nación sin Estado, puede haberla. El Estado simplemente es una evolución, un escalón más en la evolución institucional de una nación. ¿Bien? Por eso se dice que el Estado es la nación jurídicamente organizada. Esto seguramente lo han visto ustedes en derecho político. Ahora bien, decíamos, la Argentina también ha tenido o ha experimentado una evolución bastante turbulenta. ¿Por qué decimos bastante turbulenta? Primero y principal porque nuestro territorio es sumamente extenso. La extensión del territorio conlleva alguna dificultad en materia de integración de la población en ese territorio. Estas tierras, que en su momento ocupaban lo que se llamaba el virreinato del Río de la Plata, tenían una extensión incluso mucho mayor a la que hoy tiene la República Argentina. Luego de allí se fueron disgregando las distintas unidades políticas que dieron lugar a la gobernación del Paraguay, que dieron lugar a la provincia cisplatina de Uruguay, o Banda Oriental del Uruguay, en realidad ese es el nombre original que tenía, la Capitanía de Chile. Es decir, vemos que había distintas unidades políticas creadas por el coloniaje español que tendían a organizar administrativamente estas tierras.
Ahora, bien, una vez producida la revolución de 1810, revolución que en alguna oportunidad dijimos, tan entredicho si era verdaderamente una revolución o era otro tipo de movimiento, pero en definitiva lo que a nosotros nos importa es que a partir de allí comienza un movimiento que 6 años más tarde, en 1816, se va a inclinar, se va a decantar por la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ex virreinato del Río de la Plata, de la metrópoli española. Pero, ¿qué ocurre? Tanto el virreinato como las Provincias Unidas del Río de la Plata tenían, por su extensión, punto que debemos enfatizar todo el tiempo, tenía había una serie de unidades culturales muy diversas. Entre esas unidades culturales tenemos las que habitaban el norte del país, entre las cuales estamos nosotros, las que habitaban la región de la Patagonia, las que habitaban la región de la Cordillera, las que habitaban la región de la Mesopotamia, las que habitaban la región pampeana, todas estas unidades con características propias y muchas de ellas absolutamente disímiles respecto de otras. Desde sus producciones económicas, pasando por las características físicas de las personas que habitaban esos lugares, ya les puede dar a ustedes una idea de la variedad, del enorme abanico de diferencias que existían entre los pueblos de una y otra punta de las Provincias Unidas. El punto común que sí tenían era que cada una de estas unidades o subunidades, en realidad, de políticas dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata constituyeron un núcleo de gobierno, de dominio, de territorio, que era en términos generales bastante autónomo. Por eso es que una de las grandes características que tiene la historia constitucional argentina es la gran cantidad, la enorme magnitud de organizaciones administrativas, políticas, institucionales que nucleaban a un territorio aledaño y con un jefe particularmente reconocido como caudillo. Es eso lo que genera esta particularidad en la historia constitucional argentina. Por otro lado, había sí un elemento unificador, en eso estamos de acuerdo, elemento unificador que se traduce en lo que es el idioma común y en lo que es la religión común, porque muchas de estas unidades, por no decir todas, se identificaban con las creencias religiosas que habían heredado de la época de la colonia. ¿Bien? Por eso es que ahí había sí un elemento de cohesión que impedía que se disgregue, se disperse la población y el territorio se fracture desde el punto de vista administrativo. Además, ustedes deberán notar, que seguramente lo han hecho, que una de las grandes características que tuvo el desarrollo colonial español y que heredó el sistema de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aún después de producida la Revolución de Mayo, es el sistema de gobierno por medio de cabildos. Los cabildos que nacieron, no nos olvidemos, tienen un origen español, los cabildos que nacieron como unidades municipales o cuasi municipales, sin embargo, terminaron convirtiéndose en verdaderos centros de decisión regional. Y todos los que están acá en esta clase están o tienen presente que el cabildo era el gran centro de decisión política que tenían las unidades o subunidades administrativas que tenía las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso Jujuy tiene el suyo, Salta tiene el suyo y así.
El cabildo entonces, no obstante haber sido heredado de la tradición jurídica y política española, tuvo una significación, un simbolismo muy fuerte a la hora de establecer el por qué somos federales. Bien, en definitiva, cada unidad provincial, que todavía no se definían así como provincias, tendía a tener sus propias características en orden a la organización política que tenía, a su jefe o caudillo, a los intereses que defendía, y fue mucho tiempo después de la Revolución de Mayo e incluso mucho tiempo después de la Declaración de la Independencia y mucho tiempo después también respecto de la sanción de la Constitución de 1853, que se comenzó a pensar en la unidad nacional. Esta unidad nacional que, no obstante haberse proclamado en el artículo primero de la Constitución que iba a hacerse sobre bases federales, lo cierto es que la pretensión de unificar a la nación bajo un solo centro de mando, que para el caso era Buenos Aires, era de raíz eminentemente unitaria y no federal. Por eso es que el centro de poder es el centro de poder político, económico y además administrativo, y se ubica en la ciudad de Buenos Aires, ya desde los orígenes de la época constitucional argentina. Guerra civil de por medio, desde luego. Es así como a la fuerza los estados regionales dentro de la vieja configuración de las Provincias Unidas del Río de la Plata terminan siendo subordinadas a sangre y fuego por la pretensión unificadora de la ciudad de Buenos Aires, que contaba absolutamente con todos los recursos necesarios para imponerse por la fuerza a los grupos de locales que estaban siendo dirigidos por un caudillo que por lo general era quien representaba una cierta mayoría de la región, una cierta mayoría de la zona. Sin embargo, los caudillos en todos los casos siempre fueron terratenientes. Los caudillos siempre fueron personas acaudaladas. Esto también lo digamos, no es que han nacido todos los caudillos del pueblo rasos, sino que en la gran mayoría eran personas acaudaladas, personas con recursos, que además tenían para mantener a los grupos de adeptos que los seguían y que además representaban una idea federal de lo que debía ser el Estado recién nacido al amparo de la Constitución. Nada de esto fue respetado por la ciudad de Buenos Aires y la unificación, decíamos, se hizo a la fuerza. Se impuso así una idea, una mirada puertocéntrica sobre el resto del país, mirada puertocéntrica que aún hoy subsiste y que le da forma, le da una cierta orientación a la vida jurídica, política y hasta económica de nuestro país. Para poner un ejemplo que no es tan lejano, no es un ejemplo tan lejano. Si ustedes se fijan y si todavía tienen la suerte, alguno de ustedes, de poder acceder a un mapa que seguramente debe haber en internet, a un mapa de la red ferroviaria argentina, podrá advertir lo siguiente, que la red ferroviaria argentina se extiende como en forma radial, como los dedos de una mano. El centro de todas las vías o redes ferroviarias que existían y existen en algunos casos en nuestro país, confluyen en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estas redes ferroviarias fueron construidas por capitales británicos que lo único que les interesaba era poder extraer los recursos naturales y sacarlos de nuestro territorio por el puerto más importante que siempre tuvo nuestro país, que es el puerto de Buenos Aires. Por eso.
esa configuración radial explica esto que estoy diciendo a partir de decisiones de naturaleza no solo política, sino también económica. Es más, una suerte de anomalía en esta organización radial que planificaron los ingleses y que fueron los ingleses los que desarrollaron, diseñaron esta red ferroviaria con este formato. Una anomalía, decíamos, es el puerto de Rosario, porque el puerto de Rosario, que también es importante, muy importante, sin embargo, está sobre un río interior de la República Argentina. Y además, ese ramal que desemboca o pasa por Rosario no fue construido por los ingleses, sino que fue construido por los franceses. Bien, es la anomalía que podemos ver en este diseño general. Y aquel que le interese, que quiera, que sepa o que simplemente que tenga la inquietud de confirmar esto que estoy diciendo y la profundidad que tuvo la decisión económica de construir los ferrocarriles de esta manera, y que esto obedeció a una decisión tomada ni siquiera en Buenos Aires, sino en Inglaterra, puede darse una vuelta por La Quiaca, y en La Quiaca va a poder ver cómo hasta la iglesia de La Quiaca tiene un diseño que es típicamente inglés. Bien. Ven entonces que esto no hace más que confirmar lo que estamos exponiendo, explicando acerca de la historia constitucional argentina, que tuvo distintas manifestaciones, entre ellas esto que parece tan banal, que parece tan poco profundo, pero sin embargo son síntomas de todas estas decisiones que se fueron tomando. Exactamente, Scalabrini Ortiz fue uno de los hombres que se opuso con mayor vigor a esta idea y que la criticó fuertemente, y uno de sus discípulos, que fue don Arturo Jauretche, que se constituyó en un continuador de la prédica de Scalabrini Ortiz en contra de este tipo de arquitectura expoliadora de la República Argentina. Pero decíamos, la Constitución estaba escrita, estaba organizada de esta manera, y además vino a dar pie a un reconocimiento, que esto lo hace en el preámbulo, aquello que nosotros más de una vez nos hemos detenido en esta parte del preámbulo que dice que la Constitución es la consecuencia de los pactos preexistentes, pactos que se habían generado en función de la importancia que tenían los pueblos del interior. Esta importancia hizo que alrededor de estos pactos, en los que ya se había claramente tomado posición, tomado partido por forma republicana, por una división de poderes, como también por un sentido federal de esta estructura de gobierno, era necesario respetar en la Constitución de 1853. Esto también explica por qué Buenos Aires no adhirió desde el primer momento a la Constitución de 1853, recién lo hizo en 1861. Bien, ahora bien, el Estado no solamente tiene que existir a partir de lo que es el reconocimiento de la presencia de una población y un territorio, una población arraigada a ese territorio, sino que además debe tener una continuidad. Esa continuidad institucional que tiene un Estado, que tiene un país, que tiene un pueblo arraigado a un territorio, se logra mediante recursos, puesto que de otra manera es imposible que un Estado tenga algún tipo de continuidad en su existencia. Esos recursos que tiene el Estado arrancan a partir del reconocimiento de lo que significa que el Estado debe tener alguna fuente de estos recursos que le garantice la subsistencia. Por eso es que tenemos el artículo 4 de la Constitución Nacional. El artículo 4 de la Constitución Nacional determina que el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado por
el producto de derechos de importación y exportación, el de la venta o locación de tierra de propiedad nacional, de la renta, de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Es la vieja redacción que no se ha modificado en el 94 del artículo 4 de la Constitución originaria. Ahora bien, ¿qué significa esto de los recursos del Estado? Decíamos, el Estado de alguna manera tiene que subsistir. Cualquier persona, y más una persona jurídica como es el Estado, persona jurídica que seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de ver cuando han visto derecho privado, parte general, necesita vivir de algo. Ahora bien, ¿de qué vive? Y acá vamos a aquello que vimos cuando analizamos Video Club Dreams y Nobleza Picardo. Esos casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se declaró inconstitucional, en un caso un decreto de necesidad y urgencia y en el otro caso una ley. Ambas versaban sobre impuestos, materia tributaria. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque precisamente los impuestos, perdón, en realidad los tributos, no los impuestos. Tributo es el género, impuesto es una especie del género tributo. Los tributos constituyen una de las fuentes de recursos más importantes que tiene el Estado para poder proveer a las necesidades de la nación. Esto lo acabamos de leer en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque todos, absolutamente todos, los que habitamos el territorio de la nación argentina, requerimos de ciertos servicios indispensables y mínimos. Estos servicios pasan, entre otras cosas, por la salud, la educación, la asistencia o la previsión social, la seguridad, la defensa de las fronteras, es decir, una serie de prestaciones que el Estado se compromete a dar a los habitantes del Estado. Ahora, noten que decimos habitantes y no ciudadanos, porque el constituyente en esto ha sido sumamente generoso, reconociendo derechos a los habitantes y no solamente a los ciudadanos. En otras palabras, para gozar de determinados derechos no hace falta ser un ciudadano, basta con ser un habitante. Que deviene de aquella expresión de todos los hombres del mundo que, de buena voluntad que quieran habitar el territorio argentino. A eso se refiere esta referencia, esta mención al habitante en lugar de al ciudadano. Esta circunstancia tan significativa, tan importante, tan generosa que ha hecho el constituyente de 1853, también nos permite identificar que para recibir ciertos servicios debemos hacer ciertas contribuciones. Esas contribuciones, cuando son genéricas, cuando no tienen identificada una actividad específica del Estado, se denominan impuestos. Rosati, en su Tratado de Derecho Constitucional, dice que el impuesto es algo análogamente semejante a un seguro. En otras palabras, que en la medida en que nosotros paguemos impuestos, nos aseguramos, y el Estado debe asegurarnos o garantizarnos que podemos y debemos recibir ciertos servicios. Por ejemplo, esto lo podemos ver en alguna actividad en la que nadie quiere estar metido, pero muchas veces puede ocurrir. El hecho de que cualquiera de nosotros tuviera un accidente estando de vacaciones, estando de trabajo en otro lugar de la República Argentina, es inmediatamente asistido por los servicios de emergencia del lugar donde tengamos el accidente. Somos llevados para ser atendidos en un hospital público,
que además tiene el deber de atendernos. Y que por otro lado son servicios que en general, la gran mayoría de ellos, salvo que haya algo extraordinario en el medio, son gratuitos. Bien, eso es lo que se está haciendo en materia de, o es lo que significa en materia de seguro, como lo propone Horacio Rosati. En rigor de verdad, si las personas extranjeras están viviendo en nuestro país, pagan impuestos en nuestro país, tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otra persona no extranjera o nativa. Distinto es el que está de paso. Por ejemplo, aquellas personas que por allí tienen que ir a otro país como turistas, sin embargo, se les hace pagar un seguro de salud para cubrir sus necesidades de salud en ese estado en el tiempo que esté, por si les llega a pasar algo. ¿Por qué? Porque los tributos con los que los ciudadanos o habitantes, según sea la categoría en ese estado que deba aportar, solventan para que el Estado preste sus servicios, no están para soportar los gastos que le genere alguien que va de vacaciones, por ejemplo. Pero si una persona vive, trabaja, aporta, paga impuestos en nuestro país, tiene derecho a idénticas prestaciones que una persona que es nativo, ¿bien?, de nuestro país. Esto es lo que diferencia una cosa de la otra y hace a la pregunta que hace Maximiliano en el chat. Ahora, esta generación de impuestos, sin embargo, no puede ser hecha de cualquier manera, sino que está obligada a respetar ciertos principios. El primer principio que tiene que respetar la imposición o determinación de un impuesto es aquello que hemos visto con Video Club Dreams y con Nobleza Picardo, el principio de legalidad. ¿Qué implica eso? Que un tributo, como un impuesto, no puede ser cobrado o no puede ser exigido en la medida en que no esté previsto en una norma legal. Si no está previsto en una norma legal, entonces no es exigible. Sería lo que se conoce como una exacción ilegal. Bien, entonces, el principio de legalidad quiere decir esto, que el impuesto tiene que estar previsto en una norma. Y esa norma no es cualquier norma, sino, ni tampoco es el capricho del gobernante, sino que es una norma de naturaleza legal. Esto lo han visto muy clarito cuando hemos analizado Video Club Dreams y cuando hemos analizado Nobleza Picardo. No puede haber dudas a este respecto. Por otro lado, debe haber también un respeto por lo que se conoce como el principio de igualdad. En realidad, algunos autores, más que de principio de igualdad, hablan de principio de proporcionalidad. Vamos a ver. Un tributo, esto lo expliqué en una de las comisiones del día sábado, un tributo, para ser justo, un impuesto para ser justo, debe respetar cierta proporcionalidad entre lo que se cobra, su monto, y la capacidad contributiva del sujeto o los sujetos afectados. Esta proporcionalidad es lo que Rosati llama igualdad, pero suena más a una proporcionalidad. Es decir, que ¿y por qué es tan importante la proporcionalidad? Por otro principio que veremos enseguida. Porque la proporcionalidad implica que nadie puede aportar más de lo que puede. A nadie debe exigírsele más que lo que puede aportar. ¿Por qué? Porque si se le exige más, entonces se incurre en violación de otro principio vinculado a los impuestos que se llama principio de no confiscatoriedad. Principio de no confiscatoriedad. ¿Qué implica el principio de no confiscatoriedad? Eso significa que el Estado no se puede apropiar de una manera arbitraria de la propiedad de una persona. ¿Y dónde está protegida la propiedad de las personas en nuestra Constitución? En su artículo 17. Bien, entonces ven ustedes que el
impuesto, como tributo, que coadyuva a conformar los recursos del Estado, con los cuales el Estado va a abastecer las necesidades que tiene, que tiene su población, son básicamente una suerte de contribución, de retribución al Estado por aquellos servicios que el Estado nos presta, que no son gratuitas, sino que en todo caso nos garantizamos que por un principio de solidaridad social todos tengamos acceso en igualdad de condiciones a esos recursos. Pero el tributo, llamado impuesto, no se conforma de cualquier manera, sino que tiene que conformarse en virtud del respeto al principio de legalidad. No hay tributo, no hay impuesto si no está previsto en la ley, al principio de igualdad o proporcionalidad, es decir, no se me puede cobrar más de lo que yo puedo pagar, al principio de no confiscatoriedad, que implica que el Estado no puede, bajo ningún punto de vista, expoliarme los recursos que yo tenga de cualquier manera, y violando de tal forma el derecho de propiedad contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, y además un último principio, que es el principio de finalidad. ¿Qué implica el principio de finalidad en materia de impuestos? Implica lo siguiente: cuando se cobran impuestos, cuando se perciben impuestos, esos impuestos tienen que estar destinados a solventar ciertas necesidades, pero que se identifican claramente con necesidades de interés público. No puede de ninguna manera solventar esta contribución, no puede solventar apetencias personales de un funcionario, apetencias personales de un organismo determinado, sino que deben ser exclusivamente destinadas a solventar los gastos que tienen una base de interés público. Por ejemplo, la construcción de un puente, por ejemplo, la construcción de un hospital, por ejemplo, el equipamiento de un hospital, por ejemplo, la creación de una universidad pública, dado que la demanda social de o el interés por este tipo de educación en determinado lugar ha sido tan creciente que la hace necesaria, la hace indispensable. Es decir, siempre tiene que haber como finalidad un interés público. Esta es la razón por la cual también el principio de finalidad es otro de los que se establece en el ámbito de la percepción de impuestos. Ahora, ¿el impuesto es el único tributo? No. Hay otros tributos que también van a conformar los recursos del Estado para abastecer las necesidades de su población. Entre estos está la tasa. Creo que en alguna de las comisiones hicimos alguna referencia a la tasa, que la tasa es la contribución o precio, en realidad, que se le paga al Estado por el uso de determinado servicio en particular. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con el pago del servicio de limpieza de calles y de recolección de residuos, eso recibe un nombre que es el de tasa, es una tasa. Yo estoy pagando el servicio que me está prestando de manera individual a mí, porque la basura, el residuo, me lo recogen de la vereda de mi casa, la vereda, la calle que se limpia es la calle que está frente a mi casa. Es decir, hay ahí una relación directa entre el contribuyente y el servicio que el Estado le presta. Y eso se llama tasa. La retribución se llama tasa. ¿Qué ocurre cuando cuando el servicio no lo presta directamente el Estado? Puede hacerlo prestar por un tercero. Eso se llama concesión del servicio. Por eso es que el tercero que asume esta obligación, que en realidad le corresponde al Estado, pero por medio de una concesión, es decir, el Estado le concede el ejercicio de esta actividad a un particular, el Estado entonces se desprende del ejercicio de esa actividad, pero no del cobro.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, la contribución ya se le hace como precio a la empresa prestadora del servicio, sin embargo, una parte de ese precio también va al Estado porque es el órgano concedente frente a la empresa concesionaria del servicio que tiene el permiso para prestarlo a cambio de un precio, debiendo también trasladar parte de ese precio al Estado, porque el verdadero titular del derecho a percibirlo es el Estado. Que lo haya concedido no significa que el Estado se haya desligado. Bien, sí, exactamente, este es el caso, una empresa de limpieza urbana, es el caso, sí. Cuando no presta el servicio ya es otra la cuestión, porque la discusión allí se debe plantear entre el Estado y la empresa concesionaria. ¿Por qué? Porque la empresa concesionaria cobra el precio, cobra la contribución y además lo que debe hacer es pagarle al Estado su parte proporcional en mérito de que esto implica una retribución por un servicio y por lo tanto una tasa. Pero si no está cumpliendo con el servicio comprometido, entonces quien le debe reclamar es el Estado, que ha dejado en manos de un particular la utilización, la realización de ese tipo de actividades. Por eso es que el Estado ahí reasume su rol de titular de la prestación del servicio y se lo reclama, se lo debe reclamar a la empresa concesionaria. Así es como el Estado también se nutre de recursos a partir de las tasas. El canon es el precio que paga un particular por el uso de determinados elementos que son de naturaleza pública, por ejemplo, el espacio público. En una de las comisiones también del día sábado expliqué esto de que es un canon lo que paga, por ejemplo, aquella persona que pone un puesto de comidas en el Parque San Martín durante la fiesta de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, claro, hay que reclamarle a la municipalidad básicamente por este mal servicio de una empresa que es concesionaria del servicio. En el caso de Egesa y agua, en realidad se llama agua de Jujuy, ahora ya no es agua de los Andes, hay un problema adicional y es que estas empresas además tienen participación estatal. Bien, Egesa originalmente tuvo capitales casi exclusivamente chilenos, pero luego tanto Egesa como Agua de Jujuy tienen participación estatal, con lo cual ahí el Estado está actuando como sujeto de derecho privado al integrar una persona jurídica que presta un servicio que es de naturaleza pública. Bien, vemos que ahí se hace un poquito más compleja la situación. Esto lo van a ver con todo detalle cuando estudien derecho administrativo, pero básicamente estos son los medios por los cuales el Estado puede obtener recursos para abastecer las necesidades de quienes lo habitan. Ahora, es la única forma de obtener este tipo de servicios, de recursos. No, no lo es. Existen otras modalidades para obtener este tipo de recursos. El Estado, calculo que ustedes ya lo han visto en derecho privado, parte general, el Estado puede ser titular de determinados bienes y lo puede hacer como sujeto de derecho privado y también es sujeto de derecho público. Pero todavía no, ya vamos a entrar en la deuda pública, que es el empréstito público, ¿sí? Esa es otra manera de obtener recursos, una manera que la estamos viendo muchísimo últimamente. Pero decíamos, el Estado puede ser titular de bienes como sujeto de derecho público, como sujeto de derecho privado. ¿Cuándo es titular de bienes como sujeto de derecho público? Son todos aquellos bienes que están puestos en la órbita de dominio del Estado, pero para realizar determinadas finalidades estrictamente públicas. Ejemplo, una escuela. Ejemplo, el edificio de la Casa de Gobierno. Ejemplo, el edificio de la legislatura.
Ejemplo, el hospital. ¿Estos son bienes? Sí, son bienes. Es más, son cosas. Son cosas porque son tangibles y susceptibles de valor económico. Es un edificio, o son edificios en particular. No hay duda, son edificios y tienen valor económico. Está claro eso también. Ahora bien, sin embargo, el Estado no puede allí funcionar como titular de un derecho como si fuera un sujeto particular cualquiera. Esto es imposible porque la finalidad de esos edificios es la de cumplir un objetivo estrictamente público. La legislatura sirve de base al poder legislativo. El hospital sirve de base a la prestación del servicio de salud. Una escuela sirve de base a la prestación del servicio de educación pública. Entonces, el Estado acá no se puede comportar como el dueño de una propiedad en carácter de privada. Es pública, no hay ninguna duda. Esos edificios, por lo tanto, no se pueden embargar, esos edificios no se pueden enajenar, esos edificios tienen que cumplir un objetivo que es el objetivo público, para el que fueron creados y destinados. Un puente, ¿el Estado es dueño del puente? Claro que sí, es dueño del puente, es dueño de la ruta que pasa por ese puente, pero no puede enajenarlo como si fuera titular de un derecho privado. Bien, pero no es lo único, y esto se ve en el ámbito del derecho administrativo sobre todo. Sin embargo, existen algunos bienes que sí forman parte del acervo, del patrimonio privado del Estado. ¿Cuáles son esos bienes? Hay edificios, por ejemplo, que han dejado de prestar un servicio o ya no tienen el objetivo de abastecer un servicio público, sino un servicio, sino que han quedado como un edificio privado. Ejemplo, imaginemos que el hospital materno-infantil es mudado a otro edificio mucho mejor, más moderno, más completo y demás. Y ese edificio queda ya despojado de toda posibilidad de abastecer al servicio público de salud. Ya no cumple esa función. Y no va a cumplir otra porque no se le asigna otra tarea. Entonces, ha pasado a formar parte del acervo privado del Estado, del patrimonio privado del Estado. El Estado ahí sí, ¿qué puede hacer? Lo puede vender, lo puede alquilar, lo puede rematar, lo puede subastar, en realidad esa es la palabra. Y se desprende de ese bien porque ya no forma parte de su propiedad pública. De la misma manera, también Rosati pone un ejemplo que es verdad, es muy cierto porque obedece a la tradición jurídica argentina. En la tradición jurídica argentina, la vieja ley de educación nacional, que fue replicada por las provincias en sus respectivas leyes de educación, preveía, miren ustedes la particularidad, preveía que cuando había sucesiones sin titular, es decir, moría el titular. Sí, si las escuelas se cierran por falta de matrícula y ya no prestan su objetivo, su servicio, entonces habrá que pensar que a la larga se van a terminar transformando en propiedad privada del Estado. Decíamos, en esta particular situación, donde teníamos una persona que moría sin descendencia, es decir, moría sin herederos, y dejaba alguna fortuna, alguna casa, alguna propiedad o varias, sin ningún heredero a quien transmitírselo, porque no los tenía. Entonces, esta ley de educación, repito, una ley nacional muy antigua que fue replicada por numerosas leyes provinciales, entre ellas Jujuy también se dio, esos inmuebles constituían lo que se conocía como herencia vacante. Herencia vacante. ¿Y qué implicaba la herencia vacante? La herencia vacante significaba que esos inmuebles pasaban a dominio del Estado, en este caso provincial, por ejemplo, nacional si correspondía,
pero del Estado a través de su Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se transformaba en titular de esas propiedades en virtud de una disposición legal. Y las herencias vacantes, es decir, patrimonio sin herederos, pasaba a manos del Estado, pero no a cualquier parte del Estado, sino del Ministerio de Educación. ¿Y por qué del Ministerio de Educación pensaremos nosotros y no a favor del Ministerio de Salud, por decir algo, o de la policía, por decir otra cosa? Porque se entendía que el Ministerio de Educación, siempre necesitado de espacios físicos para desarrollar ciertas actividades vinculadas con sus objetivos esenciales, siempre iba a tener espacios para utilizar, y sobre todo si venían de herencias vacantes, en la concreción de sus fines. Así es como el Estado, a través del Ministerio de Educación, se hizo con una serie de inmuebles que no tenían heredero designado, que no había heredero, porque el titular había muerto sin dejar heredero alguno. Y además, la herencia vacante no podía quedar allí sin ninguna titularidad por los siglos de los siglos, sino que debía ser en algún caso entregada o confiada a alguien en particular, en este caso al Ministerio de Educación. Fíjense ustedes esta rareza dentro de la tradición jurídica argentina. Ahora bien, ¿qué pasa con esto que ha mencionado por allí la compañera? Es verdad, el crédito, el empréstito público, que es uno de los recursos que autoriza el artículo 4 de la Constitución Nacional, el empréstito. ¿El Estado puede pedir plata prestada? Sí, está claro, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo lee, todo el mundo lo escucha en estos últimos tiempos y sabe que el Estado puede adquirir deuda. Pero la deuda tiene que tener una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad? Proveer a las necesidades de los ciudadanos o de los habitantes del Estado. Tiene que tener esa finalidad y no cualquier finalidad. No es solamente recibir dinero por recibir dinero. Y menos recibir dinero para destinarlo a finalidades que no se compadecen con las que el constituyente ha fijado para el Estado. Por eso es que otro de los medios para obtener recursos son los empréstitos públicos. Pero a su vez, para obtener los empréstitos, esos empréstitos deben contar con una decisión que lo legitime a partir del órgano que lo autoriza. Es por eso que la decisión de tomar crédito, de tomar préstamos, no es una decisión que se le ocurra al gobernante de turno, ni puede serlo, sino que tiene que ser una decisión que esté legitimada por el Congreso de la Nación. Esto es fundamental entenderlo porque quien autoriza al Ejecutivo a obtener o contraer esos empréstitos es el Congreso de la Nación. Y si por razones de urgencia el Congreso no ha podido hacerlo, porque no estaba en sesiones, porque no era en la etapa, el periodo ordinario, o por lo que fuere, y la urgencia era apremiante, como puede pasar, por ejemplo, ante una catástrofe o cosa parecida, entonces el Congreso debe pronunciarse avalando aquel empréstito que se haya tomado a efectos de paliar la situación imprevista y naturalmente grave. Bien, es decir, esto también es para que ustedes tengan en cuenta que las características de la situación por la que estamos atravesando hoy en nuestro país exigen una revisión importante de las atribuciones del Congreso de la Nación
toda vez que la toma de empréstito público, que está permitida por la Constitución, no está prohibida, está permitida como forma de tener recursos para que el Estado pueda usarlos en provecho de las necesidades de sus habitantes, sin embargo, está sometida, está subordinada a una condición de control por parte nada más y nada menos que del órgano o del poder político más importante que tiene el Estado, que es el poder legislativo. ¿Y por qué es el más importante? Porque nunca deben perder de vista ustedes que el poder legislativo es el poder en el que reside la voluntad soberana del pueblo. Por eso es el más importante. Bien, ven ustedes entonces de qué manera se nos va generando algún tipo de inquietud respecto de lo que está pasando en los tiempos que corren. Bien, esto es para que ustedes, alumnos de Derecho y de Derecho Constitucional en particular, vayan muniéndose de información necesaria para ver lo importante que es saber Derecho Constitucional, para poder comprender la realidad que nos circunda. También el Estado tiene una forma de integrarse con determinados sujetos. Está claro que el Estado es una persona jurídica, de esto no hay duda, ya lo han visto también en Derecho Privado Parte General, saben que es la primera persona jurídica que existe, y no solamente eso, saben que la existencia del Estado es la que desmintió a la teoría de la ficción, por ejemplo, y a las teorías negatorias de las personas jurídicas. Por lo tanto, ninguna duda cabe que el Estado existe, pero el Estado por sí mismo no actúa, sino que debe actuar a través de determinados sujetos que lo integran. Ahora la pregunta es, ¿cómo llega a integrarse ese Estado? El Estado llega a integrarse a través, sobre todo en los poderes políticos del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo, llegan a conformarse a través de elecciones. Las elecciones son un mecanismo de ejercicio del poder soberano del pueblo a través de una realidad que es la siguiente. El pueblo no puede gobernarse ni deliberar por sí mismo, sino que tiene que hacerlo a través de sus representantes. Esta es una cuestión elemental en orden a entender por qué nuestro régimen es representativo. Esto que estoy diciendo está expresamente así dicho en el artículo 22 de la Constitución Nacional. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Esto implica que nosotros tenemos un sistema de democracia indirecta y no de democracia directa, puesto que sería materialmente imposible llevar adelante un modo de gobierno que se base en la manifestación directa de las personas. Acá sí entran los ciudadanos, ¿sí? Porque para poder tomar participación en ciertas actividades políticas es necesario cumplir algunos requisitos como la edad, como además la identidad, como además para elegir y ser elegido tener también determinada residencia, nacionalidad y demás. Es decir, ahí sí estamos hablando de ciudadanos. Pero lo que más nos llama la atención aquí, o lo que más nos debe llamar la atención aquí, es que la democracia, para empezar, que es indirecta, es representativa, es solamente el mecanismo de selección de los representantes del pueblo. En otras palabras, para que quede bien claro, no hay que confundir democracia con república. La democracia es el mecanismo de selección, el mecanismo de elección que tenemos y que para determinar quién va a ocupar determinados puestos públicos. Pero, la democracia, que es este mecanismo, no es la república. La república implica la división de poderes para que estos poderes
distribuyan sus márgenes de decisión y además puedan controlarse mutuamente. Es otra cuestión. Entonces, no confundir democracia con el sistema republicano de gobierno. Son cosas diferentes. ¿A nosotros qué nos interesa aquí? Porque el resto es materia de derecho político, no de derecho constitucional. ¿Qué nos interesa aquí? Es cómo se llega a ser electo un representante del pueblo, sea en el Ejecutivo o sea en el Legislativo, a través de elecciones a las que concurren los llamados partidos políticos. ¿Por qué es tan importante? Porque el artículo 38 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incorporó al ámbito constitucional argentino a una categoría de sujetos que hasta ese momento no contaban con el aval constitucional, como pasó recién a partir de la reforma del 94, y que son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la particularidad, tienen la esencialidad de ser verdaderos continentes, es decir, contienen la voluntad popular conforme o acorde a la identidad ideológica que cada uno de estos partidos tiene. Por decirlo muy torpemente, por decirlo muy groseramente, una persona ideológicamente de izquierda no se va a incluir en un partido de derechas, y al revés tampoco. El artículo 38 marca la importancia que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Una vez más, noten que se hace mención al sistema democrático, porque es un mecanismo de selección, mecanismo al cual no se puede llegar si no es a través de un partido político. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado solventa, contribuye al sostenimiento económico de los partidos políticos. Y los partidos políticos deben transparentar el origen de sus fondos. Esto es importante para que los partidos políticos que reciben fondos de distintos ámbitos de poder o factores de poder no reciban fondos espurios, que puedan torcer luego, por vía de corrupción, la actividad, la finalidad de la actividad de esos partidos políticos. Ven ustedes entonces que a partir de la reforma de 1994, los partidos políticos han adquirido una importancia más que significativa dentro de la conformación del Estado y de los cuadros que van a constituir el Estado. El partido político tiene además que subordinarse a una serie de normas, a una serie de reglas, todas de orden o naturaleza legal, porque está la ley de partidos políticos y que además establece cómo esos partidos políticos van a seleccionar incluso hasta los representantes que van a llevar como candidatos para poder acceder a ciertos cargos o puestos públicos. El partido político tiene otra función que también, esta función ya era reconocida antes de 1994, pero que hoy tiene una personificación especial en los partidos políticos y que tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos de las personas. El derecho político o los derechos políticos de los habitantes de nuestro país se ejercen a través de básicamente dos manifestaciones. Una, el derecho a elegir. Dos, el derecho a ser elegido. Estas son las dos principales alternativas que tiene una persona para poder decir que goza de derechos políticos. Ven ustedes entonces que también acá resulta de suma importancia
el peso que adquieren los partidos políticos, porque es ni más ni menos, o son ni más ni menos que las herramientas, las instituciones a través de las cuales se pueden ejercer el o los derechos políticos que tenemos todas las personas que habitan este país. El derecho de elegir y ser elegidos. Pero no de cualquier manera, sino organizadamente a través de partidos políticos. Por eso es de tanta relevancia reconocer la presencia, el protagonismo que tienen los partidos políticos en nuestro país. Para que ustedes lo sepan, el estudio del artículo 38 de la Constitución Nacional, partidos políticos, va a ser objeto de una clase intercátedra que vamos a tener en Derecho Constitucional con la asistencia de la profesora Lía Pagliarani, que es profesora de la cátedra Partidos Políticos dentro de la licenciatura de Ciencias Políticas, porque no nos olvidemos que nuestra carrera, abogacía, se encuentra inscrita dentro de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y hemos presentado un proyecto con la profesora Lía Pagliarani para que los profesores de Derecho Constitucional hagamos un análisis constitucional de derecho en la materia de la profesora Pagliarani, y a su vez la profesora Pagliarani va a venir en día a señalar, en día a designar, a darnos también su aporte desde la ciencia política a lo que significa el artículo 38 de la Constitución Nacional. Bien, este es un proyecto intercátedra que vamos a tratar de llevar a cabo luego de que pase el primer parcial. Bien, para darles a ustedes otra mirada que no es exclusivamente la jurídica constitucional, sino que también hay una mirada política que ustedes tienen que tener sobre la importancia de los partidos políticos en la organización institucional argentina, a partir de lo que marca la Constitución, naturalmente. Bien, preguntas hasta aquí. Bien, silencio. Parece que no hay preguntas. Bueno. Exactamente, bueno, el sistema de balotaje o sistema de segunda vuelta es un sistema en el que lo que se trata es que el candidato que finalmente salga ungido por el voto popular tenga a su favor la mayoría de los votos, es decir, por lo menos el 51% de los votos, es decir, que tenga la mayor cantidad de legitimación cuantitativa posible. En Bolivia esto pasa, nosotros también tenemos el sistema de doble vuelta. Y en algún caso también en el año 2003, no nos olvidemos, quien salió primero en las elecciones de primera vuelta, sin embargo, renunció a ir a la segunda vuelta porque sabía que iba a perder. Y asume el candidato que estaba en segundo lugar para ir al balotaje con apenas el 22% de los votos. El derecho, además del derecho político de elegir y ser elegido, tenemos el derecho a la participación popular. ¿Qué implica la participación popular? Implica la posibilidad de participar directamente en distintos ámbitos de las manifestaciones políticas para hacer oír nuestra voz. Por ejemplo, las convocatorias a audiencias públicas por determinados temas de naturaleza ambiental o determinados temas de naturaleza social y que implican la convocatoria a una audiencia pública. Intervenir, participar, opinar, manifestarse en esas audiencias públicas es otra manera de ejercer un derecho político claramente. También la posibilidad de manifestar nuestras opiniones por la prensa o por cualquier otro medio también es un ejercicio de un derecho político particularmente. ¿Bien? Es decir, la manifestación, la posibilidad que va a tener la Universidad Nacional de Jujuy de elegir a sus autoridades para el próximo periodo que va a ocurrir ahora este viernes, si mal no recuerdo, es también una manera de participación política, un ejercicio de un derecho político. Todo esto significa, todo lo que implique participación en la toma de decisiones de naturaleza institucional, de naturaleza ciudadana, naturaleza política, es ni más ni menos
que el ejercicio del derecho político. Así que eso también, para que ustedes lo tengan en cuenta, de cómo se manifiesta este derecho en distintos planos. ¿Bien? En distintos planos que exigen también la necesidad de participación, porque de nada vale que tengamos la titularidad de un derecho político para que esté de adorno y no lo ejerzamos. Entonces, o lo ejercemos o no lo ejercemos. Esto, no hay término medio aquí. Esto es parte de la manifestación de los derechos políticos a los que hacíamos referencia, que no nos olvidemos, los derechos políticos son derechos humanos de segunda generación, porque implican derechos titularizados por colectivos. En este caso, las personas que están o que ven afectados sus derechos y que por lo tanto al verlos en juego se manifiestan políticamente. Esto es, entonces, este tipo de manifestación es ni más ni menos ejercicio de derecho político. Bien, con esto redondeamos unidad 5. Vamos a alguna pregunta ha quedado pendiente respecto del programa, perdón, respecto del parcial. Respecto del parcial, estuve revisando el temario que está publicado en el aula virtual como temas del programa de bibliografía general respecto del primer parcial. Respecto del primer parcial. Ahí en el aula virtual ustedes tienen en una de las pestañas la posibilidad de acceder a la bibliografía que es una guía de estudio y bibliografía de las unidades 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí ustedes tienen un cuadro, una planilla, un cuadro, en el que se puede ver que existen determinados temas relacionados con un autor y el capítulo y el apartado del libro correspondiente. Hay dos temas que en su origen habíamos dicho que en principio no iba, que es supremacía y control de constitucionalidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ahí está indicado supremacía y control de constitucionalidad. Para aquellos que lo tienen a la vista, ven que dice supremacía y control de constitucionalidad, Vidar Campos, capítulo 5. Capítulo 5. Ambos textos que ponemos acá, que son los más tradicionales, Vidar Campos y Sagüez, no le ponemos otro texto para no complicarle el estudio de la parte teórica. Y sí tenemos en cuenta una cosa, que sí hemos hablado de supremacía y control de constitucionalidad. ¿Cuándo o dónde hemos hablado de supremacía y control de constitucionalidad? Cuando hablamos cuando hemos hablado de los fallos que hemos tenido en cuenta a lo largo de lo que va de la cursada. Es decir, para que queden claro, supremacía y control de constitucionalidad va a ir a este parcial con 2 preguntas, solamente 2 de las 20 preguntas, nada más que 2 de las 20 preguntas van a hablar de supremacía y control de constitucionalidad, nada más que 2. Es decir, las otras 18 tienen que ver casi todos con casos, nada más que 2. Y este tema está tratado en el texto que nosotros estamos marcando acá en la planilla, que es Vidar Campos, capítulo 5. ¿Bien? Ahí lo tienen ustedes al texto desarrollado en la parte que a nosotros nos importa. Control de constitucionalidad, también si lo quieren ver en Sagüez, también está un poquito más abajo, unas líneas más abajo, en su capítulo 5. Y supremacía también está en Sagüez, en capítulo 7, apartado E. Bien, es decir, todos los textos, todos los temas están señalados en esta bibliografía, en este cuadro de bibliografía. Perdonen que no les ponemos la página, porque a tanto no hemos llegado, pero sí le ponemos el tomo, sí le ponemos el capítulo, sí le ponemos los apartados cuando hay apartados. Bien, o sea que no hay manera de perderse respecto de los temas que van al primer parcial. Así que bueno, si no hay más preguntas entonces, estaremos viéndonos el viernes con las comisiones del día viernes y el sábado con la comisión del día número 3, la comisión del día sábado. Muchas gracias, nos vemos, estudien. Sí, Fallo Nobleza Picardo y Videoclub Dreams, va. ¿Bien? Bueno.
Muy bien, muchas gracias. Nos podemos desconectar, le digo al operador de